Él vive, créele. Así que el Señor Jesús también dijo en Juan capítulo 20, versículo 29, dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado, yo te digo que tú eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros no hemos visto al Cristo resucitado, pero hemos creído en Él. Nosotros creemos en Jesús sin haberlo visto. Tal vez algunos han tenido sueños o visiones y han podido ver al León de Judá, al Cristo resucitado. Pero como lo vieron los apóstoles, no. Tomás llegó tarde a la primera aparición del Señor Jesús. Y los apóstoles le contaron: Tomás, te perdiste algo maravilloso, algo glorioso. Jesús no se robaron el cuerpo. Jesús no está muerto. Jesús vive y llegó aquí y se paró delante de nosotros y nos mostró sus llagas, nos mostró su costado y nos mostró que Él era ya glorificado. Y Tomás dijo: nah, hasta que yo no vea, yo no creo. Es más, si lo veo, hasta que yo no meta mi dedo allí en las llagas del Señor, en el costado, hasta que yo no toque, yo no voy a creer. Entonces llega este versículo que dice Juan 20:29, que se apareció Jesús en ese momento. Entonces Tomás dijo: Señor, ahora sí creo. Y Jesús le dice: no, venga para acá, tóqueme. Usted dijo que quería para creer necesitaba verme, y adicional a eso tocarme, tóqueme. Mete tu dedo en mi costado. Y entonces Tomás le dice que no. Después dice Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados, nosotros somos 1000 veces bendecidos, porque sin haber visto a Jesús resucitado, hemos creído en Él. Hemos creído lo que Él dejó en la palabra. Hemos creído las promesas que Él tiene para nosotros. Es más, creemos que Él va a regresar pronto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Él vive, créele. Creer lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Amados, la palabra del Señor, como les decía al principio, es viva y es real y es verdad. La ciencia, la tecnología, los filósofos, los sabios han intentado destruir la veracidad de la palabra y no han podido. La palabra lleva más de 3000 años. El primer libro, Job, 1500 años antes de Cristo. El último libro, Apocalipsis, 100 años después de Cristo. Llevamos más de 3000 años de tener la palabra escrita, la revelación de Dios al hombre. Y esta revelación han intentado el mismo hombre en destruirla, en decir que no es verdad. Y no han podido. Entonces yo te digo en esta mañana: cree lo que ya está escrito. El Antiguo Testamento preparó la venida del Mesías. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sea histórico o profético, se cumplió con la venida de Cristo. Ahora, Isaías profetizó que vendría, que nacería de una mujer virgen, que nacería y que sería el Mesías. Profetizó que iba a morir crucificado en un madero. Profetizó que iba a ser llevado al matadero como cordero. Si ustedes ven un cordero, cuando lo llevan al matadero, el cordero se deja. Y el Señor Jesús en ningún momento se resistió. Él se entregó por todos nosotros. Dice la palabra que su cuerpo fue hecha completamente una sola llaga. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento que se cumplió todo al pie de la letra, podemos entender que el Antiguo Testamento es verdad. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento lo que dijo el Señor Jesús. Esta semana veíamos algo de Mateo 24, algunas cositas alcanzamos a detallar. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús está diciéndoles cómo será cuando se aproxime el fin. Entonces dice que van a haber terremotos en todo el mundo. Dice que van a haber pestes, que va a haber hambre, que va a haber guerra y rumores de guerra. Y este tiempo ha sido el tiempo en el que más terremotos han sucedido, en el que hay guerras y hay rumores de guerra en todo el mundo, en todos los continentes.
Todo esto se está cumpliendo. Ahora estamos con una pandemia, que la palabra del Señor también la dice. En este momento estamos en una pandemia. El Señor permitió que llegara. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito en su palabra. La gente creyente y no creyente está leyendo la Biblia y está entendiendo que la palabra lo había profetizado. Ahora dice la palabra también que Jesús vendrá en las nubes y arrebatará a su iglesia. ¿Por qué es difícil creerlo? Si ya pasó y ya se cumplió todo lo que ya acabo de narrar. Ahora hacen falta promesas por cumplir. Seremos arrebatados juntamente con Jesús. ¿Por qué no lo puedes creer? Si ya todo lo demás se cumplió. La ciencia, la tecnología, la filosofía, todo avala lo que dice la palabra del Señor. Créelo, cree lo que está escrito en la palabra. Cree que Jesús resucitó. Y quiero centrarme aquí. Quiero que leamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y dice, fíjense lo que dice nada más el versículo 17 a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo voy a leer en una versión un poco más latina, traducción lenguaje actual. Dice, y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Por eso el apóstol hace tanta énfasis en esto. Si ustedes no creen que Jesús resucitó, nuestra fe está muerta.